¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto. Bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Hola Víctor, buenos días, buenas tardes allá en España, ¿cómo estás? Muy bien, aquí nervioso un poquito con las preguntas que me vayas a hacer, pero bien, ya estoy preparado aquí. Y nada, un poco de calor que ya en España ya empieza a hacer su temperatura y yo aquí donde vivo somos más bien frioleros y no estamos acostumbrados al calor alto. Qué bueno. Estamos aquí muy contentos, como siempre, que hayas aceptado la invitación. Ya te teníamos en la lista desde hace mucho tiempo, pero ahorita ya con la segunda temporada estamos retomando el podcast. Te agradecemos que nos hayas abierto un espacio en tu agenda tan ocupada. Para quien no te conoce, ¿qué le contarías de Víctor Misa? Pues la verdad que bastante creativo, tan creativo como que me paso el día pensando cosas que montar, entonces al final prácticamente casi todo el día, de lunes a viernes estoy trabajando. De sábado y domingo jamás trabajo, pero durante la semana, no, de hecho en tribu remota me llaman el 24/7, porque siempre estoy trabajando. Entonces, para quien no me conozca, pues básicamente llevo en esto desde el 2001, llevo años viviendo de Internet. Desde el 2017 empecé a hacer consultoría externa para agencias, después ahí monté mi agencia, después ahí ya también estoy haciendo consultor ya de forma individual para empresas y ayudando a empresas a potenciar sus proyectos. Y bueno, soy una especie de SEO técnico blajatero, que es una mezcla que tengo, y bueno, y también programador, porque antiguamente era programador y ahora ya estoy más perfilado hacia el SEO. Y bueno, es un poquito así Para quien no me conozca, básicamente es eso, soy un SEO 24/7. Un SEO 24/7, excelente. Algo que se me viene ahorita a la mente es cómo te organizas, Víctor. O sea, tienes la agencia, tienes la consultoría, tienes proyectos propios y tienes también el curso. O sea, estás abarcando prácticamente muchas ramas para poder monetizar de vivir de Internet y específicamente del SEO, ¿no? ¿Cómo logras unir todo esto? A día de hoy, para mí lo más importante es saber delegar. O sea, ya no es tanto el cuántas horas metas o cuánto abarcas, porque muchas veces abarcas y abarcas mal y al final se te cae todo abajo. Entonces, tengo la suerte de tener un buen equipo. Normalmente tengo ahora mismo tengo 4 cabeceras, que tengo una persona que controla mis nichos, una persona que es la encargada del tema de consultoría externa, después otra persona que lleva el tema de la agencia, y yo hago mi función es más bien un analista, el guiar, el formación, etcétera. Pero ya no es tanto el estar al 100% en cada núcleo, sino delegar, 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 delegar. Que al fin y al cabo me parece que a día de hoy es lo más importante, porque si quieres profundizar solo en un terreno y se te cae esa pata, estás jodido. Porque, por ejemplo, yo en el 2012 vivía en mis nichos, con el Penguin, Panda, etcétera, se me cayó todo abajo y me quedé a cero, vamos. Ujú. Entonces ahí aprendí que hay que aprender a delegar y captar más zonas de posibles clientes o posibles negocios. Entonces, actualmente por las mañanas me centro sobre todo en los clientes y por las tardes en mis proyectos y bueno, tribu remota sobre todo. Aquí tocas un punto fundamental que yo creo que es como el siguiente paso de las personas que empiezan en el mundo del Internet y que quieren ganarse la vida en Internet. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a delegar? ¿Cómo lo viviste? Pues el gran problema que tenemos los programadores es que somos muy reacios a delegar cosas. Entonces, yo durante un tiempo tuve de socio, amigo, compañero Alex Mateo, que seguramente lo conozcas, que bueno, es muy amigo de Chuiso, y él me rompió la cabeza con que había que delegar, que tenía que delegar, que yo no podía hacer ciertas cosas, que no podía estar todo el día con tonterías.
Y entonces el proceso, sí, al principio fue un poco complicado porque me costaba confiar mucho en la gente, no en la gente en plan mal, sino el miedo que hicieran malas cosas o que las dejaran a medio hacer. Y a mí me gusta que si una cosa la hago de una forma, la persona que lo haga lo replique tal cual. Al final, también aprendí que eso no es así, porque al fin y al cabo cada uno tiene su metodología y al fin y al cabo lo importante es la meta. Entonces, al principio fue una lucha constante conmigo mismo, ya no con con la propia persona que me ayudaba. Y nada, me llevó 2 años tranquilamente y a día de hoy contrato a una persona, le doy unos vídeos de formación, le hago unos cuantos test para ver si realmente ha visto los vídeos y a partir de ahí confianza ciega. Ya después si sale mal, pues se trata de corregir o reeducar y poquito más. Pero sí que al principio para la gente que no le gusta mucho delegar, le va a costar. O sea, eso desde luego. Sí, ¿no? Porque cuando vienes de monetizar tus propios sitios, cuando tú tienes un control total y que le cedes a otras personas, siempre hay como ese recelo, ¿no? Que bien dices, pero aquí tocas el punto fundamental que yo creo que también las personas que quieren crecer su modelo de negocio en Internet tienen que aprender a delegar y a confiar, ¿no? Y armar un equipo confiable, que yo creo que eso es de las cosas más complicadas, ¿no? Sí, a ver, yo también pienso que a lo mejor también estoy equivocado, no lo sé. Pero yo, por ejemplo, siempre tengo mis 3 o 4 pilares, que son los que mueven un poco el cotarro. Pero sí que lo que es el equipo, por ejemplo, si tengo un equipo de redactores o un equipo de diseñadores, un equipo de X, cada X tiempo lo voy reciclando. Porque me da la impresión que mucha gente como que empieza a trabajar para ti y al cabo del tiempo como si se empieza a acomodar. Y entonces como que no es que me genere pérdidas, pero sí que no se pierde la actividad o la creatividad o lo que tú quieras llamarlo, sino que no está tan implicado, como que se medio duerme. Y entonces ahí sí que le veo un problema en ese sentido, que al menos yo no he sido capaz de tener una persona siempre motivada. Y eso que suelo pagar y doy bonificaciones por hacer bien las cosas, o si me traes algo que no te haya pedido y lo veo bien, lo bonifico. O sea, realmente bonifico por todo. Pero sí que ya te digo, ya son 5 años delegando en temas de internet así a gente y siempre me he visto así que cada 6 meses tengo que reciclar, 6 o cada 8 meses como mucho. Y eso sí que es un problema. Sí, como dices, es un problema, pero siempre, como dices, hay que tener pilares, ¿no? Y también refrescarnos, sobre todo también en contenidos, porque de repente hay gente que cuando escribes como que se estanca, ¿no? Mm. O gente que ya tiene muy bien hechas las cosas y es reacia a probar cosas nuevas. Yo creo que contigo podemos hablar de muchísimas cosas, pero tenemos aquí unas preguntas que nos hizo llegar la comunidad. Y como bien decías, eres una mezcla de Black Hat, de programador, de emprendedor. Y entonces nos preguntan, ¿cómo monetizas tú tus nichos más allá de AdSense y de Amazon afiliados? ¿Qué nos puedes platicar de cómo monetizar y cómo rentabilizar un sitio web? Pues a día de hoy trabajo 4 líneas. O sea, trabajo el tema de e-commerce, que básicamente porque intento conseguir productos a nivel local, por decir un ejemplo, por ejemplo, me voy a una fábrica de aluminio y pido que me hagan un botellero de diseño y trato de vender ese producto a un precio relativamente económico tanto para restaurantes como para particulares. Y trabajo esa línea porque no dependo tanto de Google, porque puedo lanzar campañas de Facebook Ads, de Bing o de AdWords, cualquier medio que no sea Google, porque ya sabemos todos que el problema que tenemos con Google es que hoy te pone arriba, mañana te pone abajo, hoy tienes tráfico, mañana no, etcétera. Entonces, a día de hoy, y esto es algo que durante muchos años me costó muchísimo el aceptar, porque yo decía, el marketing antes lo veía como algo malo, las campañas lo veía como algo malo, porque decía, si puedo conseguir tráfico gratis, ¿para qué voy a hacer campañas? ¿O para qué voy a invertir en marketing? Y desde hace unos años para aquí me cambió el chip
Entonces sí que trato muchísimo el buscar productos que sean muy vendibles, que sean sobre todo del entorno de mi ciudad, de gente de por aquí, pues que puede ir a negociar directamente y tratar de vender ese tipo de producto. Esa es una de las formas que tengo de monetizar, el tema de e-commerce, productos únicos, buen margen, sobre todo para poder lanzar campañas. Después trabajo muchísimo el tema CPL. Me parece que a día de hoy a mí me representa un 30%, 40% de la facturación, más o menos, de los nichos, claro. De los nichos representa eso. Y en el tema de CPL, pues, por ejemplo, están, por ejemplo, pues, CPLs de las universidades, CPL, bueno, para empezar, supongo que la gente sabrá que es un CPL, que es cubrir un formulario y te compren ese formulario. Entonces, ese sería el activo mayor que tengo. El tema de CPL, ya os digo, que puede ser, es que hay CPL para todo. Por ejemplo, pues psiquiatras, para dentistas, para talleres, fisioterapeutas, reformas. Por ejemplo, yo trabajo muchísimo el tema de reformas y en reformas, pues para poner cifras, una reforma integral de una casa suele costar sobre 60.000, 70.000 y yo tengo fijado, yo por ejemplo no vendo el lead como tal, yo vendo por la obra o sea, realizada. Entonces yo pido un 15% de la obra, un 15, un 10 de la obra total. Entonces, sí que es cierto que no es tan fácil como parece porque tienes que ir allí al albañil, negociar, aceptar todo ese proceso. Entonces, puede ser de cada 100 o sea, de cada 20 reformas, a lo mejor te cierra 2 o 3, pero esas 2 o 3 te equivale tanto como a no sé cuántos nichos juntos. Entonces, esas son todas las formas que tengo. Y después ya está Ascens, Ascens ya últimamente ya no, ya lo que te comentaba antes de abrir, que ya no trabajo mucho, ya desde hace 2 o 3 años. Y trabajo también en Amazon, pero eso simplemente lo tengo ahí para pagarme los caprichos de la familia, que quiere algo, tengo ahí unos cuantos cupones y compran lo que quieren en Amazon y ya está. Pero no, la verdad que no lo trabajo, no me gusta mucho. Sé que hay mucha gente muy apasionada de Amazon, pero es que pensar que me estoy llevando un trabajo enorme, que a lo mejor puede salir o no, y para la comisión que están pagando, me monto yo un e-commerce o me busco yo un producto y gano bastante más y sin tener que invertir tanto, porque a día de hoy, por ejemplo, en España el nivel de SEO es bastante alto, están todos los nicheros ahí abarcando todo, no hay forma de meterse, o sea, ahí o metes mucho dinero para tratar de posicionar o no hay forma. A mí me llamó mucho la atención lo que nos platicas del CPL, porque es un entorno, una visión diferente de cómo vivir también de Internet, ¿no? Porque a final de cuentas tú lo que haces es detectar ese nicho de mercado donde hay una oportunidad, en donde tú, como dices tú, no vendes el lead, sino ya el trabajo, o sea, o el producto o el servicio ya en firme y te llevas una comisión. ¿Esto cómo tú lo manejas? Una de las cosas que mejor se me da es negociar. Entonces, sí que hay un proceso en el tema de los CPLs que lo hago yo, sobre todo en productos caros como puede ser el de reformas, porque hablamos de que pueden ser un beneficio de entre 7.000 a 15.000 euros por reforma en las mayores. Ya después están las reformas de baño, reformas de cocina, reformas de salón, etcétera. Ahí ya son cantidades bastante más bajas. Pero ahí prefiero hacerlo yo. Después hay una parte, yo por ejemplo le paso el lead al reformista, al albañil en cuestión. El albañil llega allí a la casa del cliente, le hace el presupuesto y yo el albañil ese, por ejemplo, al principio no es mío. Yo a día de hoy, pues si quisiera podría tener contratado a uno porque ya tengo el trabajo suficiente como para tener uno fijo, ¿no? Pero vamos a suponer que en una primera parte, que es la que yo tuve, que es que yo tenía un albañil externo, yo no sé lo que hace ese hombre. Llega allí, le da un presupuesto, a lo mejor lo hace la reforma o no, pero a mí me puede decir que no. Pero yo ahí no tengo un control. Entonces yo lo que hice en ese momento es contratar una centralita por 25 euros al mes y los tengo llamando. Cada vez que hay una reforma, al cabo de un mes llaman al cliente ese para ver si hizo la reforma, ¿no? En plan, oye, mira, te llamo de reformas tal, nos gustaría saber si está contento con la reforma,
si en qué plazo se la ha hecho, etcétera, una serie de preguntas. Y si vemos que hay un momento que nos dice, pues no la ha hecho o no sé qué, o sí la ha hecho, es cuando yo tengo datos para decir, oye, mira, albañil, que sé que has hecho la reforma y no me has pasado. Porque el gran problema de los leads es ese, que muchas veces te dicen que no y sí que han hecho la reforma o el trabajo y a ti no te pagan. Entonces sí que tengo un control de eso. Después tengo un data studio montado para todo el control del flujo de llamadas o de formularios para saber cuántos eventos hay, cuántos eventos se le manda en este caso al profesional en cuestión, y todo eso lo tengo controlado porque hay nichos, por ejemplo, que el CPL, o sea, el envío de información a ese destino lo hago simplemente por el recibir el formulario en cuestión. Hay otros que es por la venta del lead y hay otros que lo tengo por el trabajo realizado. O sea, tengo como 3 núcleos. Entonces, los que tienen por volumen de llamadas o acciones, pues pagan X. Los que reciben el formulario y lo hacen, pues tienen otro X, y después los que ya hacen la obra, pues eso ya pagan el 10 o el 15% del trabajo realizado. Y a día de hoy, pues, ya te digo, es lo que más trabajo. El tema del CPL, sobre todo trabajos así bastante caros, es lo que más hago. Y de hecho, pues a día de hoy, seguramente con eso ya estaría tranquilamente viviendo, sin tener nichos. Bueno, también aquí una pregunta obligada y qué es lo que más le gusta a la comunidad es, no nos digas el nicho, no nos digas cuál fue, pero ¿cuál ha sido la mayor cantidad que te ha generado un lead de este tipo? El lead más alto, Ajá. sobre 32.000. Wow. 32.000, Ajá. sí, 32.000 y algo era. No me acuerdo bien la cifra, pero era por ahí. Que ese dinero, siendo honestos, 32,000 euros en AdSense. No sé, una página que te puede dar 300, 400 euros, 500. Ya si te sale muy bien, pues te puede generar 1.000, 2.000, pero sí que es al menos yo muy poquitas veces he visto una página que llega a 32.000 euros, excepto que ya hablemos de una página de cursos de algo, y ya estamos hablando que hay que hacer una inversión bastante fuerte, porque Ujú. ya estamos hablando de una temática complicada. Después ahí sí que hay nichos que te pueden dar pues 700, 800 euros con poco tráfico, pero también estamos hablando que depende del país, porque si nos vamos a Estados Unidos, el CPC es muchísimo más alto, como que yo creo que es un por 10 o un por 8, ahora no me acuerdo muy bien, no, ya no estoy muy puesto en eso. Y ahí sí, ahí se puede lograr tranquilamente, pero por ejemplo en Latinoamérica es bastante complicado, y en España también. Yo a día de hoy ya te digo que, excepto cosas como hackear o espiar WhatsApp o cosas así, lo veo muy complicado. Sí, como comentabas hace un rato, ¿no? La competencia ha sido alta y sí y hay mucha gente, ¿no? Tratando de luchar por esos nichos. También otra pregunta que nos hicieron llegar es, ¿tú qué recomendarías a alguien que quiere abordar un nuevo proyecto y cuánto podrías invertir en ese proyecto para que tú veas si puede ser rentable o no? Claro, yo por ejemplo, y eso sí que lo sigo haciendo, normalmente lo que hago es monto una página, la dejo entre 6 meses y un año macerando, o sea, la creo, le meto contenido. Si veo que empieza a tener en el Search Console, que veo que hay una línea creciente o estable, la dejo ahí un tiempo. Pero, por ejemplo, hay una cosa que es de lo poco útil que veo de Href, es que, por ejemplo, hay sectores, tema de créditos, de préstamos, etcétera. Volvemos al CPL y a un nicho que se mueve muy bien el tema a nivel económico. Yo, por ejemplo, cuando una página está rankeando en Href, vemos que hay una línea de keywords que va creciendo en forma de diagonal o una forma más o menos estable. Y cuando hay una actualización o cualquier cosa, hay nichos como que vemos que esa curva es una especie de ola, o sea, empieza a hacer como las típicas patatas Lay's que hace así una ola. Ujú. Y después hay otros nichos que son sensibles, que tienen como una especie de diente de sierra, que es como pinchos. Tal. Entonces, yo no entro
la dejo macerar y en el momento que veo que un nicho ha superado los diferentes subdates y que esas líneas son más bien formato ola y no de sierra, es cuando cojo ese proyecto cojo ese proyecto y lo empiezo a trabajar. Si detecto que tiene un diente de sierra, lo mando fuera directamente. O si veo ya lo típico, ¿no? Que a lo mejor te ha subido muy bien y de repente se cae. O sea, nichos así ya no los trabajo. Y a partir de ahí, pues invertiré en función del sector. Pero sí que es cierto que después de muchos años a día de hoy, mi inversión suele ser como máximo el primer mes, una vez ya he comprobado el estado, me gastó 300, 400 euros en enlaces. Yo hago una mezcla entre comprados y los que consigo a través de contactos y meto ese pack y a partir de ahí veo cómo se va comportando. Y si se lanza para arriba, pues sigo el trabajo. Si se queda estable o no se mueve, pues hago una fase de fresnes, de generar contenido nuevo para ver si generando fresnes la página se reactiva. Y si aún así no se mueve, pues normalmente mejor incluso paso de esa página. Aquí tocas algo súper importante, ¿no? Que es algo que se vende mucho en algunos cursos, de que haces un nicho y tiene que despegar inmediatamente y de ahí ya te vuelves, ya tienes para pagar las facturas, ¿no? Aquí tú nos estás comentando que te tardas un año en dejar macerar ese proyecto, ese dominio. Entonces, es una forma muy diferente y más real desde mi punto de vista de cómo abordar un nuevo proyecto, ¿no? Al final, ya vemos, incluso Href, que es un gigante, ha quitado un estudio en el conforme te dice que es prácticamente imposible que tú te ranques por primeras keywords, o sea, por las keywords antes de un año. O sea, es imposible que estés en primeras posiciones. Claro, si ya te lo dice un estudio que maneja millones de datos, etcétera, yo no lo voy a conseguir o es muy difícil. Entonces, yo prefiero dejarla macerar. Le das vida, recoges datos. Las herramientas, el keyword research que te dan no es correcto. Se exaltan muchas keywords. Entonces, yo lo que hago es recuperar toda la información a través del Search Console. Yo, por ejemplo, y muchas veces lo he dicho, que yo, por ejemplo, no hago un keyword search como hace todo el mundo, que se coge todas las keywords, se las cataloga por páginas, que si estructuras. Yo, por ejemplo, me cojo las keywords principales para armar las categorías. Después, cojo las keywords o las palabras que yo considero para hacer los artículos. Pero yo le digo al redactor, oye, mira, escríbeme sobre cómo curar varices. No le doy una lista de keywords, una lista de palabras que tiene que añadir. No, yo le digo, mira, escríbeme sobre esto. Y después de los 6 meses o el año, yo, por ejemplo, tengo un plugin que lo instalo y agrego toda la información a ese plugin del Search Console y yo sé las palabras que tengo que añadir o cambiar o que tengo que corregir. Pero claro, para mí el SEO es eso, es optimizar en función a algo. No es cojo todas las keywords, las meto dentro y ya está todo optimizado. Para mí no, porque ahora, y más ahora, con el tema de las intenciones de búsqueda, que hay que estar más pendiente de eso. Claro, entonces yo lo que hago es me monto la página, la dejo macerar y cuando ya tenga suficiente información, llega mi compañero, empieza a añadir o cambiar ciertas cosas para ver si se ranqueas por alguna long tail que si te ha salido reflejada en el Search Console o incluso keywords que no te han salido previamente en los análisis en las diferentes herramientas, que es lo que hablábamos antes, de que las herramientas no dan valores exactos, sino que son estimaciones y que muchas keywords pequeñitas ni siquiera las contempla. Entonces, yo mi estilo es más eso, me monto una página, le veo cómo funciona y si funciona bien es cuando pierdo tiempo. Pero invertir X horas en crear un proyecto que a lo mejor ni siquiera arranca, desde mi punto de vista, no tiene mucha lógica. Y sé que mucha gente dirá pues, que es una tontería, que eso no es así, pero yo es el método que llevo haciendo años y hasta ahora siempre, a ver, no digo que siempre me haya ido bien, pero sí que digamos que puedo vivir de eso de esta forma. Sí, porque es una forma diferente, como comentaba hace rato, ¿no? De abordar el proyecto, ¿no? Y ahorita estoy recordando una discusión que tuve con unos también compañeros, que de repente cuando te dedicas al mundo de SEO te obsesionas por estar en el top uno, ¿no? Pero ¿qué es más importante, no? ¿Estar en el top uno
o rentabilizar el sitio web. Muchas veces, por ejemplo, dentro de la agencia nosotros tenemos clientes de todos tamaños y en un estudio que hicimos nos dimos cuenta de que las keywords que nos traen más rentabilidad para ese cliente son keywords que están en el top del top 3, top 4 y top 5. Entonces, esas keywords que nos generan más retorno de inversión no están en el primer lugar. Es que, claro, al final esto es lo de siempre, que hay que hacer un estudio de qué URLs se están convirtiendo mejor, qué keywords son las que seguramente sean más rentables, porque, claro, alguien que busque una comparativa, a lo mejor no tienes intención de compra, pero si estás buscando la mejor aspiradora, a lo mejor ya tienes una intención más profunda. Y si ya hablamos de comprar aspiradora, obviamente ya es algo más fijado, pero claro, es una keyword que ya prácticamente todo el mundo la ataca. Entonces es probable que estés en A3, en A4. Entonces, claro, va a tener más posibilidad de conversión que a lo mejor la que está primero, que es una comparativa o una información sobre algo determinado. Esto por ejemplo, pasa en muchísimos blogs, en tiendas online que te montan la tienda y se montan un blog de apoyo porque se lo han dicho 50.000 personas que hay que montar un blog y al final te dicen, oye, mira, hemos conseguido tener 10.000 visitas, pero no vendemos nada. ¿Por qué? Claro, es que todo el tráfico te va al blog. La parte transaccional toda está muerta, o sea, todo lo que es la parte de la tienda no te está funcionando. Y al final, yo creo que la gente o todos tenemos que tener unos objetivos, porque muchos clientes te dicen, quiero más visitas. No, eso no es... el tener muchas visitas no te va a dar dinero, por más que insistas. Entonces, todos los proyectos tienen que tener unos objetivos, unas zonas calientes, y sobre todo eso, ir viendo un poco a poco cuál es la zona o cuáles son las keywords más interesantes. Pero claro, eso siempre lo sabes cuando ya llevas un tiempo. Ahora, por ejemplo, si yo te digo a ti, oye, mira, móntate un e-commerce y véndeme ya, me vas a decir que no puedes. Y eso lo vas a saber con el tiempo. Por eso te digo que mi visión del SEO como tal seguramente sea un poco diferente a la de mucha gente porque mi forma es más práctica, es monto página, monto todo, vuelco información y a cabo de X meses empiezo a trabajar y ya sabiendo cuáles son las zonas más calientes, qué zonas, porque claro, yo por ejemplo, al igual que tú y cualquier consultor, pues montará sus eventos en los botones, controlará cuál es la zona más caliente, cuáles no, y hará sus estudios. Pero claro, eso al principio es imposible de saber. Sí, porque necesitamos toda esa información, ¿no? Para tomar decisiones y saber dónde ajustar, ¿no? Que también esa es Claro. algo que ahí no sé cómo también lo van a tomar algunas personas. Eh, Mucha gente también habla el link building es muy importante, sí, pero muchas veces cambios de usabilidad dentro de un sitio web te pueden hacer la diferencia antes que invertir en un enlace que te cueste 7,000 euros, ¿no? A ver, es que al final tú puedes gastar lo que quieras en dinero. O sea, yo durante X tiempo estuve haciendo campañas de enlaces para Rastreator. Y en Rastreator, por ejemplo, es una empresa aquí bastante conocida en Ujú. España. En Rastreator, por ejemplo, lo que hacían era, toma dinero, quiero más tráfico, quiero más todo. Pero después los landing de donde la gente llegaba era una mierda. O sea, no había forma. O sea, las conversiones no podían ser buenas porque a lo mejor el botón de consultar o enviar o lo que fuera estaba a tomar por saco, estaba al final de la página. Y claro, la gente necesita la comodidad de llegar a una landing que se lo des todo masticado, botoncito aquí, cubre aquí los datos o lo que necesita hacer el usuario. Entonces la usabilidad es importante porque al fin y al cabo, si tú estás dando una mala experiencia, estás provocando power sticking. Y si estás provocando power sticking, pues ya sabes que el usuario vuelve otra vez a las SERPs y se va al segundo y por más enlaces que metas, sí, la autoridad está muy bien, pero también hay que pensar en otras cosas. Y al fin y al cabo, yo, por ejemplo, con mis clientes, yo le hago bastante hincapié en el tema de la usabilidad, del CRO y todo eso, porque a lo mejor tú me dices, mira, no puedo gastarme 1.000 euros en enlaces, no, porque no tengo ese capital. Pero sí que tengo un programador que si me dices qué cosas puedo hacer, pues me puede corregir aquí ciertas cosas
Y al fin y al cabo, pues dices, pues mira, Víctor, no hemos conseguido tener este dinero para hacer esta campaña, pero hemos corregido esto, pero nuestras conversiones han aumentado un 2%. Y es un 2% más en una situación de que mejor la página sigue recibiendo el mismo tráfico. Pero ya poco a poco vas haciendo sus usuarios recurrentes, porque claro, la gente que te ha comprado vuelve a comprarte a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una bola de nieve esto. Entonces, para mí es muy importante el tema de la usabilidad y todo lo que sea referente a usabilidad, CRO y etcétera, me parece primordial. Vale, que sí, que los enlaces también son importantes, pero es que al final vivir de una página no solo son los enlaces o etcétera, sino que es el global de un cómputo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque son tantos factores que tienes que tener en el radar y buscar un equilibrio, ¿no? Como dices tú, para que se compute y que sea lo más, no sé si sea el adjetivo o la palabra que lo describa bien, que sea más equilibrado, ¿no? Sí, es que al final hay que ser realistas. O sea, a mí me gustaría competir en sectores como seguros de vida, seguros de coches. No puedo, es imposible. O sea, imposible. Habría que invertir muchísimo dinero para tratar de estar arriba. ¿Qué puedo hacer? Pues atacar keywords pequeñitas, atacar palabras medias y tratar de entrar por ahí. Y sí, en algo sí que seguramente podría competir contra el resto, que es en el tema de la usabilidad y tratar de captar mejor el tráfico. Entonces mi visión es esa, vale, yo me ajusto a mi liga, pero donde más me voy a machacar es en tema de usabilidad. Y a día de hoy hay un montón de empresas grandes que la usabilidad les importa un pimiento y sin embargo para mí a día de hoy es primordial. Sí, porque poder atacar un nicho como este que comentas de seguros, de todo esto, pues tienes monstruos, ¿no? Que tienen montañas de dinero y que lo que hacen es, como lo que nos comentabas ahorita de Rastreator, que es, aquí está todo el dinero y necesito más tráfico, ¿no? Lo demás no me interesa, ¿no? Pero no, no todo es eso, ¿no? Yo creo que una manera de competirle más inteligente es como tú dices, ¿no? Detectar el nicho, detectar la oportunidad y saber dónde vas a invertir que te pueda traer mayor rentabilidad. Tal cual, ni más ni menos. Para mí es la clave de éxito es esa y al final es algo que los que hemos empezado desde lo más abajo lo hemos aprendido así porque sabemos que tenemos que controlar muy bien los gastos, que no podemos gastar al tuntún y entonces tenemos como el olfato del cerdo trufero que sabe muy bien dónde está la trufa y escarba y busca. Entonces los que hemos empezado así, buscamos esa oportunidad y sobre todo el gastar muy poco porque si te equivocas te puedes hundir tú solo. Entonces, ahora mismo ya la situación es diferente, pero para todos aquellos que empiecen ahora o que estén empezando, tienen que saber que, por ejemplo, nadie te va a garantizar porque te gastes 1.000 o 2.000 euros en enlaces o 4.000, no quiere decir que te vayas a poner arriba. Entonces hay que tener paciencia, poco a poco, esperar la oportunidad y si tienes la oportunidad a mano, aprovecharla. Pero si no la tienes ni siquiera cerca, no volverse loco y seguir buscando. Que aquí también eso es súper importante, ¿no? El seguir buscando siempre. Eh, yo creo que uno de los retos más importantes que tienen las personas, porque hay muchos seguidores del podcast que apenas están descubriendo el SEO o quieren entrar al mundo del SEO, es esa paciencia que debes de tener, ¿no? Y hay muchas personas que te venden cursos super express y que te dicen, gánate la vida y vuélvete millonario o vete a vivir a la playa, ¿no? Con tus nichos y como que no es una realidad tal cual, ¿no? Tal vez alguna persona, no lo dudo que alguien lo haya hecho, que tuvo la suerte de escoger un buen nicho, que tiene una buena conversión, el costo por clic es muy bueno y gana con sus primeras 2 páginas ya empieza a ganar algo de dinero, ¿no? Pero no es así, ¿no? Hay que montar X cantidad de páginas para que una más o menos te dé una rentabilidad. A día de hoy, al final yo lo que creo es que al final es más importante tener una muy buena idea que estar todo el día ahí dándole vueltas a las mismas cosas o ponerte a escuchar 5.000 charlas sobre SEO o al final como te atascas un poco porque al final si te dejas eh,
guiar por lo que hacen los demás, al final vas a hacer lo mismo que hacen los demás. Y a lo mejor no es el mejor camino hacer lo mismo que hacen los demás, que a lo mejor puede ser que sí. Pero yo, por ejemplo, durante muchísimos años no me he dejado guiar, o sea, no me he dejado guiar, he seguido mi camino. Yo, de hecho, yo descubrí que estaba haciendo SEO no hace mucho, o sea, en 2015. Porque yo lo que hacía antes para mí no era SEO, era meter enlaces, crear contenidos, etcétera. Vale, pero yo descubrí esta profesión de SEO en 2015-2014. Y siempre he intentado no hacer lo mismo que hacen los demás, porque al final, si haces lo mismo que hacen los demás, vas a tener los mismos problemas y vas a hacer las mismas cosas, etcétera. Entonces, el consejo que doy a los chicos que tengo en el curso, etcétera, es tratar siempre de innovar, de buscar cosas nuevas, de tratar de ser diferentes, porque al fin y al cabo, para mí es la clave del éxito, tener un buen producto, tener una buena página. El hacer las páginas express sí que es interesante, pero cuando coges un hábito de crear muchas páginas, muchas, excepto que tengas un buen apoyo detrás, normalmente muchas de esas páginas van a quedar en el olvido. Porque las montas y dices, bueno, ya las retomaré mañana. Y al final no las retomas. Y entonces, claro, cuando ya tienes tantos gastos, porque estás creando dominio, estás creando contenido, pagas un hosting, tener una rentabilidad es más complicado. Y claro, encontrar la pepita de oro si no sabes cuidar todo el proyecto global aún es más difícil. Entonces sí que hay que crear páginas, pero con lo que volvemos a hablar antes. Hay que tener una cierta lógica y una cierta paciencia. Y para la gente que empiece, pues mientras crea esos, pues se apunta a algún curso de formación o si quiere aprender programación, pues que aprenda, pero algo. Siempre hay que formarse porque al fin y al cabo sí que es cierto que, por ejemplo, el tema del SEO no es una formación reglada, no hay un diploma universitario, no hay nada que te diga tú eres SEO, pero por ejemplo de marketing hay cosas, de tema de programación hay cosas, entonces todo lo que sea un complemento para ejercer tu profesión como tal lo veo interesante, pero lo que no recomiendo es volverse loco, sobre todo al estar buscando esa pepita de oro, crear muchísimas páginas, porque al final lo que estás haciendo es empujarte. Yo conozco gente que se ha montado casi 150 dominios en un año y al año dejarlo porque ninguna la monetiza. Y claro, los que llevamos mucho tiempo tenemos mejor olfato, pero los que están empezando es que normalmente fallan siempre. Se montan páginas de escobillas, de retrete, serruchos, sandwicheras y unas páginas que te has gastado, mejor en montarla y con enlaces y todo, 1.000 euros, es que al final calculas y no te da, o sea, es imposible. Por eso te digo que yo no estoy, sí que yo monto muchas, pero es muy diferente. Alguien que ya lleva mucho tiempo en esto que alguien que quiere seguir tu ritmo y que tiene ese mal olfato. Al final, desde mi punto de vista, pues se termina empujando. Sí, tienes toda la razón en lo que nos comentas. Y aquí me vino la duda. ¿Cuántas páginas tú ya con la experiencia que tienes y con esta metodología que ya has probado, lanzas en promedio al mes? Pues ahora bajó mucho porque entre los clientes y tribu remota y mis proyectos ya como que me están colapsando, pero hasta hace muy poquito estaba montando cerca de 20 al mes, 30 al mes, más o menos por ahí. También volvemos a antes. Mi caso es diferente porque yo lo que hago es buscar un nicho, lo veo o sea, si lo veo interesante lo mando a montar. O sea, ya no es como la típica persona que tiene que ir montando uno a uno y a lo mejor, claro, es demasiado. Entonces, mi caso es diferente, pero más o menos monto eso, monto entre 20 y 30. Ahora, por ejemplo, estoy montando, este último mes monté 5 y ahora en verano seguramente no monte ninguno porque en verano es verano. Verano es para tomar el sol. Exactamente, porque también se trata de trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿no? Sí, al final, si, al final el vivir de Internet no es que seas un fenómeno, es tener la suerte. O sea, la suerte de haber escogido bien el nicho en el momento concreto y encima que te paguen bien. Y si se juntan esas tres variables, después, claro, te puedes permitir, pues, en verano estar más tranquilo o estar otras cosas. O, ya que sé, hay mucha gente, pues, que
no digo por desgracia, ¿no? Pero sí que por cosas de la vida, pues trabaja en la hostelería, trabaja de lunes a viernes, después el sábado también, el domingo también. Entonces, los que vivimos de Internet somos unos privilegiados y entonces, claro, si se junta que has tenido suerte al escoger el nicho o con el cliente en cuestión, etcétera, pues tienes la tranquilidad de tener una vida un poco diferente y hay que aprender a disfrutarla porque al fin y al cabo la vida solo es una. Exactamente. También otra de las cuestiones que nos hicieron llegar la comunidad es, aparte de los consejos que ya nos compartiste, ¿cuál crees que sería una de las cualidades más importantes que debe de tener una persona que se quiere dedicar al SEO o a monetizar sitios en Internet? Yo diría que debería tener dos, no una. Ujú. Porque yo, por ejemplo, bueno, ya incluso tres. Yo, por ejemplo, y los nombro porque son mis compañeros de curso y porque he aprendido muchísimo con ellos en este tiempo. Yo, por ejemplo, soy muy, muy creativo. O sea, extremadamente creativo y estoy todo el día dándole al coco. Pero no vale nada si eres muy creativo, pero si no tienes una constancia o si eres muy trabajador. Hay mucha gente que es muy trabajadora, pero a lo mejor no es tan creativa. Y después hay gente que es muy trabajadora y yo, por ejemplo, no sé diseñar porque no tengo esa cualidad. O sea, no sé combinar los colores, soy muy malo. O sea, nefasto. Y en este caso, Javier Balcázar o Rubén Gómez, que son mis compañeros del curso y con los que monto nichos, pues tienen esas cualidades que yo no tengo. Entonces, hay gente que a lo mejor sí que las tiene, que es el tema de ser creativo, el tema de ser constante y el tener a la hora de presentar un proyecto o una maquetación, ya no solo a nivel de una web, sino una documentación, un papel bien documentado con sus, como una infografía, como este tipo de cosas, pues es importante, porque tú, por ejemplo, vas a juntar a un cliente y le presentas una documentación, o bien tú vas a juntar a un cliente y le presentas una página web, y puede ser el mejor SEO, pero es que hay muchos clientes, por ejemplo, que te vienen y te dicen que quieren una página nueva. Entonces, claro, tú no puedes decir, mira, es que yo soy solo SEO. Entonces, el que sea consultor muchas veces también le va a tocar diseñar, sobre todo al principio. Entonces, para mí o incluso para el tema del que hablábamos antes de usabilidad y CRO y todo esto, el saber cómo montar una página, si hablamos de WordPress, qué plugins usar, cómo implementarlos. Entonces, hay cualidades que para mí son muy importantes, que es el tema de la creatividad, diría que un 40%, el tema de la constancia y del trabajo, que sería otro 40%, y a lo mejor ya en la parte de diseño le diría que un 20%, porque hay páginas muy feas por el mundo que generan miles de euros o de dólares. Entonces, sabemos que por ahí aún hay cierta holgura para decir que no es tan relevante, pero sí que hay que cuidarlo, claro. Sí, también es esas habilidades que uno tiene que desarrollar, ¿no? Con la cuestión de los años y con la misma exigencia que dedicarte a esto, ¿no? Te va poniendo en el camino. También otra cuestión que nos hicieron llegar es ¿qué tan diferente abordas un proyecto cuando es propio al de un cliente? Yo con el de los clientes lo paso muy mal. O sea, lo paso muy mal porque al fin y al cabo yo con mis proyectos, si tiro uno abajo me da igual porque tengo otro, y si tiro uno que tira abajo que es mío y que genera mucho dinero, pues mira, me jodo, pero es mío, no jodo a nadie, o sea, no perjudico a nadie. Y cuando es el del cliente, a veces, sobre todo antes, y no hace tanto, por ejemplo, ahí, a lo mejor si es un proyecto delicado, tengo pasado noches sin dormir porque tengo que tomar decisiones que a lo mejor al cliente sí que no le va a gustar, y a lo mejor yo desde mi punto de vista creo que es lo mejor que se puede hacer, y pensar que puedo perjudicar al cliente pues como que me genera bastante estrés porque tengo que pensar que en ese proyecto en muchos casos hay una familia detrás o hay unos empleados detrás de ese proyecto que viven de ese proyecto, y a la hora sí que ya te digo que lo paso bastante mal cuando me toca un proyecto así, que una, una gran empresa o una empresa más pequeñita que viven de ese proyecto, sí que me genera bastante estrés. Y entonces la diferencia para mí es esa, que los míos me da igual y los de los clientes lo paso bastante mal, la verdad.
Sí, porque como bien dices, cuando es propio, dices, bueno, ok, a lo mejor sí te molestas porque tiraste una web que sí te está dejando un buen dinero cada mes, pero con un cliente, híjole, tratar con ellos, como dices tú, saber cómo presentarles, saber cómo venderles la idea de los cambios que quieres hacer, entonces sí tiene que tener uno otro tipo de habilidades, ¿no? Sí, yo por suerte la gente con la que trabajo y que me contrata, pues tengo la suerte que sí, que confían y me dan bastante rienda suelta. Aún ahora estoy llevando un portal de clasificados bastante grande, que tiene 50 millones de URLs, 40 millones de URLs. Y me han dejado hacer un par de cambios y hemos crecido un 30% el último mes. Entonces, en condiciones normales, en algunas empresas, como que cuando tú quieres hacer una implementación o un cambio, ya sabes que va de departamento en departamento, pasan los meses, los siglos, y al final muchas veces incluso tú dejas de llevar el SEO en esa empresa y aún el cambio que has pedido hace 2 años aún sigue ahí. Entonces, cuando te apoyan o te confían plenamente es bien, pero al mismo tiempo también es un estrés, porque si la lías, o bueno, si la lías no, porque al fin y al cabo te basas en datos, pero si sale mal, por lo que sea, pues es una carga bastante profunda. Entonces, sí, la gente que no lleva clientes y que vive de sus nichos vive muy bien. Vive más tranquila, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, de verdad te agradezco mucho el tiempo. Ya casi llevamos 1 hora grabando, Víctor. Se me fue rapidísimo. En dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medios lo puede hacer, Víctor? Pues sobre todo por Twitter, que es por donde más estoy, bueno, ya no tanto últimamente, pero sí que sigo estando activo ahí, que es Twitter, el Twitter que sería Víctor Misa Vigo, después a través del correo electrónico que sería victor@vikingseo.es y ya poquito más, porque la verdad que no escapo un poco de las redes sociales. Hay que también escapar un poquito y desintoxicarse, ¿no? De tanta información. Es que al final, sí, tú ya lo sabes de sobra, que cuando tú te sientas a trabajar por las mañanas a primera hora, cuando te das cuenta son las 8 de la tarde. Si encima tienes que hacer caso a las redes sociales y todo, no atiendes a nada. Y al final se te ha pasado el día y no has hecho nada. Entonces, claro, yo las redes sociales, la verdad, y cada día la uso menos ya, la que tengo. O sea, el Twitter la tengo ahí ya sobre todo para ver las cosas de mi equipo de fútbol. ¿No? Ya no es tanto por el SEO, porque ya del SEO me gusta, pero sí que últimamente le estoy dando más a las criptomonedas y ese tipo de cosas. Pero sí que, sobre todo, escapo un poco porque últimamente como que ya no, que necesito que mi mente se libere ya, porque ya son muchísimas horas hablando con mucha gente y lo que menos me apetece es leer cosas de SEO y estar pendiente de redes sociales. Pues así es, Víctor. De verdad te agradezco mucho tu tiempo y estamos en contacto y esperemos que ya pase esta pandemia y nos podamos reunir a platicar en persona. Sí, pues muchas gracias por la invitación y nada, pues nos vemos en la próxima. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous.